¿Qué tal? Bienvenido al diplomado en LSDyna ofrecido por la empresa Complex. La agenda para hoy y posiblemente mañana, dependiendo de qué tanto logremos avanzar, es la introducción al método del elemento finito, selección de elementos y algunos demos, además de algunas tareas que te vamos a encargar. ¿Por qué una introducción al elemento finito? Vamos a entrar a detalle al método, ¿sí? Pero hasta el momento ya has utilizado una herramienta. Si hiciste, seguro que sí, si hiciste los workshops que te encargamos ayer, entonces, o estás trabajando en ellos, pues ya sabes crear malla, ¿sí? Ya sabes que hay tipos de elementos, que hay maneras de obtener esos elementos, pero no te hemos hablado formalmente de lo que son los elementos y qué papel juegan dentro del método del elemento finito. El LSDyna veremos que tiene muchos elementos, tú ya viste algunos de ellos, así que hoy profundizaremos en ese tema, ¿sí? Hoy y mañana, porque son muy importantes. Y aquí te recuerdo otra vez el procedimiento de análisis por elementos finitos que vimos al principio del curso. Ya hemos hablado de que la geometría normalmente la vamos a importar de un software CAD, ¿sí? Podemos generar geometría dentro de LSPrePost. Lo haremos a como sea necesario, sobre todo para generar planos, para generar geometrías relativamente sencillas, ¿sí? Aprovechando las capacidades que tiene LSPrePost. Y antes teníamos otro orden aquí en el análisis, en el procedimiento de análisis. Ahora lo cambié un poco y de hecho lo comenté también en la sesión presencial. Hay varios tipos de elementos y esta es la decisión que debemos tomar a partir de ver nuestra geometría. ¿Qué voy a hacer? Se presta para utilizar elementos unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, ¿sí? Y en cada uno de estas clasificaciones hay diferentes tipos de elementos, así que ¿cuál utilizaría de entre ellos? Bueno, pues eso tiene mucho que ver con el objetivo de mi análisis, el tiempo que tengo disponible, la geometría y su complejidad, ¿sí? Etcétera. Bueno, e incluso los recursos que tengo de preprocesamiento, pero también de cómputo, ¿sí? Y finalmente, pues vamos a discretizar esa geometría o vamos a mallar, y hoy vamos también a definir lo que es el mallado. Y voy finalmente a llenar mi geometría de estos pequeños elementos y nodos, ¿no? Muy bien, hablando un poco del método del elemento finito, en el cual vamos a profundizar más adelante, por el momento debes recordar que hay varias maneras de resolver un problema físico, ¿sí? Durante 4 años o 5 años, o quizás si hiciste una maestría 6 años, ¿sí? 7, los años que hayan sido necesarios, pues estuviste en la escuela aprendiendo métodos analíticos para resolver problemas de ingeniería, métodos basados en ecuaciones diferenciales. En algunos de los casos hubo ecuaciones diferenciales parciales que no tenían solución, ¿sí? Para los casos en los que tenemos soluciones analíticas, bueno, pues no necesitamos el método del elemento finito, definitivamente, ¿sí? En un curso, por razones didácticas, utilizamos problemas en donde podemos recurrir a una fórmula, pero en los problemas que realmente valen la pena utilizar el método del elemento finito o el análisis por elementos finitos es en aquellos en donde no hay una solución analítica. Las soluciones de las ecuaciones diferenciales parciales son funciones, a diferencia de las ecuaciones algebraicas, que tienen cantidades numéricas como solución. Y esa es la razón por la cual el método de los elementos finitos convierte las ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas, ¿sí? Y de hecho en un conjunto de ecuaciones algebraicas simultáneas para las cuales sí puede obtener una solución. A eso se le llama la forma débil del problema, ¿sí? Y a utilizar las ecuaciones o a tratar de resolver las ecuaciones diferenciales parciales tal cual fueron derivadas para un cierto problema físico se les llama la forma fuerte del problema. Aquí tenemos, por ejemplo, un problema pues bastante típico, ¿sí? Ya sea en dinámica o en vibraciones, ¿sí?
tenemos una masa, un resorte y un amortiguador, para los cuales pues tenemos una ecuación general del movimiento y podemos resolver analíticamente, ¿sí? Pero ¿qué sucede en aquellos problemas físicos que son muy complejos, demasiado complejos para utilizar un modelo simple para su solución? De los dos lados, del lado izquierdo y derecho, tienes dos maneras de resolver un problema similar. Estamos hablando de vibraciones mecánicas. En el caso de la izquierda, pues ya hablamos de la ecuación diferencial que se puede resolver para algunos casos relativamente sencillos. Así llegamos a una solución exacta, ¿sí? O a una solución con fórmula. Para llegar a esta solución exacta tuvimos que hacer muchas simplificaciones. No sé si recuerdas, seguramente en tus clases, de las materias que se basan en este tipo de modelos analíticos, pues comenzaste con una ecuación bien larga que apenas cabía en el pizarrón. Pero a partir de ahí el profesor decía, bueno, pero ahora asumiendo esto, asumiendo que estamos en estado estable, asumiendo que no hay velocidad inicial. Y entonces empezaba a borrar muchos términos de esa ecuación y al final se quedaba quizás con una igualdad, ¿sí? Con una ecuación diferencial de un lado y un cero del otro, ¿verdad? Para una ecuación homogénea. El caso es que hacía muchas simplificaciones para poder obtener una solución exacta. Del lado derecho tenemos un modelo complejo, en este caso es una turbina de un solo paso, para el cual al menos yo no conozco una solución analítica, si es que quiere sacar sus modos de vibración. Así que en este caso pues tenemos modelos complejos, ¿sí? O problemas complejos que nos permiten únicamente una solución aproximada, y en la mayoría de los casos esas soluciones aproximadas son numéricas, ¿sí? Y nos conformamos con esa aproximación. Podemos tomar decisiones de ingeniería a partir de esa solución aproximada. ¿Qué es aproximado? Pues más o menos un 10% con respecto a el resultado teórico, si es que existiera, o que podríamos medir en un laboratorio, ¿sí? Entonces eso nos lleva a la palabra simulación o al término simulación, que significa la solución numérica de un modelo complejo con el fin de aproximar el comportamiento de un sistema. ¿Cuál es la estrategia del elemento finito? Bueno, pues yo no sé cómo se comporta un sistema como una turbina de un solo paso, ¿sí? A la hora de calcular los modos de vibración, pero sí tengo soluciones analíticas, ¿sí? Que puedo meter en un programa para un elemento. Entonces, si tú llenas de elementos esa turbina, por medio del ensamble de esas ecuaciones y de su solución, pues yo te puedo decir cómo se comporta el sistema completo, ¿sí? Más o menos así trabaja el método del elemento finito. Para conceptualizarlo un poco más, podríamos pensar por un momento que no existe el número pi y que necesitamos calcular el área de un círculo. ¿Cómo le haríamos? ¿Sí? Piénsalo por un momento. Además, imagina que no existe el número pi, no lo hemos encontrado, pero sí hemos encontrado por ahí la manera de calcular el área de ciertas figuras geométricas, ¿sí? Al menos eso sí tenemos. ¿Qué harías entonces? Bueno, pues la mayoría de nosotros haría esto, ¿sí? Dividiría esta superficie en un número de figuras geométricas para las cuales sí tenemos una solución. Es decir, parto de que no sé calcular el área de un círculo, pero sí sé calcular el área de un triángulo. Entonces, dividiendo este círculo en un número determinado de triángulos, pues puedo calcular el área de cada uno de esos triángulos, 8 como los que tenemos en la figura, y sumarlos para obtener el área del círculo completo, ¿sí? Aquí hay varios conceptos que se parecen mucho al método del elemento finito, sin afán de sobresimplificar las cosas. Uno de los conceptos básicos es que discreticé o dividí el círculo en elementos, en este caso elementos triangulares, ¿sí? Otro concepto importante es que aunque no conozco el área del círculo porque no conozco pi, sí conozco o sí sé cómo calcular el área de cada uno de esos triángulos. También sé que si meto más triángulos o divido el círculo en más triángulos voy a obtener mejores resultados, ¿sí? Y bueno, esto aplica también en el método de los elementos finitos. Del lado derecho tenemos una pequeña tabla que nos dice que para 4 elementos, ¿sí? El resultado correcto de este círculo, o del área de este círculo, es el valor de pi.
Entonces con 4 elementos pues voy a sacar un área de 2, ¿sí? Con 8 elementos voy a sacar 2.828 unidades al cuadrado. Y con 16 elementos voy a obtener 3.061. Con 32 elementos ya le estamos pegando muy de cerca al valor de pi, ¿sí? O 3.1416. Así que con la fórmula que sí conozco para calcular el área del triángulo voy a ensamblar. Eso también es un concepto del método de elementos finitos. Incluso puedo aprovechar aquí para hablar de elementos, ¿sí? Si me permiten llamarle así a estos triángulos, son los elementos. Y estos triángulos están unidos en puntos a los que les llamamos nodos en la terminología de elementos finitos. Vamos a definir entonces el método de los elementos finitos. Ya dijimos que es un método numérico, ¿sí? Desde los primeros, desde la primera sesión te dijimos que el método numérico llamado método de los elementos finitos evolucionó del método de diferencias finitas y de algunas otras metodologías matriciales, ¿sí? Utilizadas para resolver problemas de ingeniería, pero lo que permitió que el método de elementos finitos se volviera tan común, ¿sí? Tan poderoso además, es la disponibilidad de computadoras, ¿sí? Y computadoras cada vez más potentes. Entonces nos permite aproximar las soluciones de problemas sin solución analítica. ¿Por qué no hay solución analítica para esos problemas? Porque su geometría es compleja, o su carga es compleja, o las propiedades del material son complejos. ¿Cómo hace el método para resolver los problemas? Bueno, convierte los problemas grandes a un conjunto de problemas pequeños para los cuales sí tiene la solución. Ensambla esas soluciones individuales y así puede obtener la solución del problema global. Divida y vencerás, dijimos hace un momento. La discretización espacial o mallado, ¿sí? Consiste en modelar un cuerpo dividiéndolo en un sistema equivalente de subcuerpos unidades llamados elementos finitos, interconectados en puntos comunes llamados nodos a las fronteras del cuerpo, ¿sí? Y puntos comunes entre esos elementos. Este paso es crítico dentro del proceso del análisis y también del método de elementos finitos, ¿sí? Y el nombre le viene, como te puedes imaginar, porque a partir de un cuerpo que es continuo y que tiene un número infinito de partes en las que lo podría dividir, ¿sí? O elementos diferenciales, pudiéramos decir en matemáticas. Bueno, pues en lugar de pensar así en un número infinito de puntos, pues lo voy a discretizar o lo voy a dividir en un número finito de elementos, ¿sí? Y conociendo las ecuaciones para resolver pues vamos a pensar en el problema de equilibrio de un elemento, puedo resolver el problema de equilibrio de un sistema, ¿no? Otra vez, hay que notar que entre más elementos utilice, mejor será la aproximación al resultado teórico, si es que lo tuviera, ¿sí? Normalmente no tenemos resultados teóricos para los problemas industriales o los problemas complejos, ¿sí? Pero sí tenemos laboratorios en donde podemos sacar datos que nos sirven para validar nuestros modelos. Muy bien, ahora vamos a hablar de la selección de elementos. El SDAINA, y ahora nos regresamos un poco a los tipos de elementos en el SDAINA, ¿sí? Y sobre todo a la utilización del SDAINA. El SDAINA tiene muchos tipos de elementos, ¿sí? El SDAINA hay que pensar en elementos como el comando asterisco section, ¿sí? Entonces tenemos elementos unidimensionales, por ejemplo el elemento masa, ¿sí? Asterisco elemento masa. Asterisco elemento inercia, ¿sí? Que es un elemento especial para agregar inercia o para controlar la inercia de un cuerpo. Una esfera para el método de elementos discretos, ¿sí? Que se llama asterisco elemento discrete sphere. Una masa concentrada para otro método, ¿sí? Que es el Smooth Particle Hydrodynamics. Y luego tenemos elementos, vamos a llamarle especiales o discretos, ¿sí? Como un resorte o un amortiguador. El otro día platicábamos de cómo analizar un resorte. Bueno, pues lo podría, si tengo la geometría en 3D, pues lo mallo en tetras, por ejemplo. Pero eso pues me va a consumir algo de tiempo, tanto en el preprocesamiento como en la solución. Así que hace mucho sentido tener un elemento que representa a un resorte o amortiguador sin necesidad de tener su geometría.
elementos bearing, ¿sí? O rodamientos, elementos especiales para ciertas aplicaciones, en este caso seguridad del ocupante, como elementos cinturón de seguridad. Luego tenemos elementos definidos por dos nodos, ¿sí? Los otros también estaban definidos por dos nodos, pero son elementos especiales, ¿no? Estos elementos lineales de dos nodos podremos hablar de la viga, de la barra, de una polea, ¿sí? Y luego tenemos elementos superficiales de 3, 4, 6 u 8 nodos. Lineales de dos nodos podríamos hablar de elementos unidimensionales, por llamarlos de alguna manera. Superficiales serían elementos en 2D, ¿sí? Más adelante verás por qué son 2D, ¿sí? Y al mismo tiempo aquí dice que es un cascarón 3D, ¿sí? Elemento shell. Porque al final esos elementos, para obtener esos elementos, mallamos o discretizamos áreas. Y esas áreas internamente tienen una función matemática que permite calcular lo que sucede en el espesor, ¿sí? Elementos membrana, que son elementos shell también, con otra formulación. Y luego tenemos elementos de esfuerzo plano, de formación plana y axisimetría, que son los elementos 2D también. Y son otras formulaciones del elemento shell. Tenemos el elemento cascarón grueso, que es el elemento T-shell, o asterisco element T-shell. Y luego tenemos los elementos sólidos, que también tienen muchas formulaciones, pero todos están agrupados por asterisco elemento guión bajo sólido. Algunos comentarios generales. Bueno, creo que aquí vale la pena abrir el manual del SDAINA, ¿sí? Y en el volumen 1 yo te he dicho que están la mayoría de los comandos, pero incluyendo los elementos, pero los materiales están en el volumen 2. Sin embargo, los elementos los podemos buscar en el volumen 1. Entonces ya dijimos que todos están debajo de section. Y luego tenemos varios tipos de sección. Si te fijas en estas clasificaciones, pues dirás, bueno, pues el SDAINA tiene muy pocos elementos, ¿no? Si has utilizado sobre todo ANSYS como un servidor, pues te acuerdas que, no sé, está el elemento, pues ha de haber unos 150, 200 elementos en ANSYS, ¿no? Y vienen numerados de esa forma, ¿sí? Ahorita mi memoria me está fallando, pero pues yo me sabía los más utilizados, ¿no? En el SDAINA entonces dirías, bueno, pues nomás hay 10 o 12. Bueno, si abres el elemento BIM, pues vas a ver que hay diferentes formulaciones, ¿sí? Que vienen definidas en este campo que se llama LFORM. Entonces estamos hablando del elemento BIM, pero si nos vamos a las formulaciones, vas a ver que tengo que conectar mi equipo. A su vez, en el split post lo que vamos a obtener a partir de definir dos nodos y un elemento discreto en combinación con el material damper o el material spring, pues va a ser una representación que nos indica claramente si se trata de un elemento resorte, ¿sí? Visualmente ustedes pueden ver ahí cómo se representa, cómo está el esquema de un elemento resorte que va desde el nodo 1 al nodo 2, y ese es en rojo, y el nodo de en medio, que es un puntito, pues es un elemento masa. Asimismo, pues la representación de un elemento amortiguador lo pueden ver en azul, ¿sí? En este mismo slide. Así que aquí tenemos, estábamos viendo un elemento masa, resorte, amortiguador, o los tres elementos más bien definidos. Entonces este es un ejemplo de un elemento discreto, de una sección discreta, ¿sí? Aquí tenemos un elemento traslacional debido a que DRO está en 0. Más adelante vamos a ver el manual
y veremos que dependiendo del valor de DRO, pues tendremos un resorte o amortiguador traslacional o rotacional. ¿Sí? Ahora abriremos el manual y buscaremos precisamente el comando, ¿sí? Section Discrete, y luego buscaremos el campo DRO, que significa, dependiendo de si está en 0, se describe un resorte o amortiguador traslacional que tiene movimiento lineal en alguno de los ejes o en alguna dirección arbitraria, mientras que si está igual a 1 el valor de DRO, pues vamos a tener un amortiguador o un resorte torsional o rotación, como un factor de magnificación dinámica, una velocidad de prueba, un espacio claro, ¿sí? Una deflexión de falla y así sucesivamente. Todo eso lo estamos viendo en el manual y así podemos entender mejor este ejemplo. En combinación con un material spring, que puede ser elástico, elastoplástico, elástico no lineal, inelástico, no lineal general o de tipo Maxwell, ¿sí? Aquí tenemos dos ejemplos. Uno es el elástico con el material, una identificación de material 2, como hemos dicho, siempre va a haber un identificador del material, del elemento, del nodo, etcétera, de todas las entidades del designer. El segundo campo es la constante de ese resorte, ¿sí? En unidades consistentes con el resto del modelo. Y ahí abajo pues tenemos otro tipo de resorte, mientras que para el material damper o amortiguador vamos a tener la misma sección. El título pues es eso, nada más es un texto que nos ayuda a identificar este elemento damper y luego acompañado de un material damper. Enseguida vamos a hablar del elemento sólido. Quizás deberíamos comenzar con una dimensión, 2 dimensiones y 3 dimensiones, pero es más intuitivo hablar primero de un elemento sólido que representa una forma 3D, ¿sí? O tridimensional a las cuales estamos acostumbrados. El elemento sólido, ¿sí? A su vez pues necesita una sección sólida. Requiere un identificador de elemento, un identificador de parte, ¿sí? Y 8 nodos para un elemento hexaédrico o un elemento tipo cubo o bloque, ¿sí? Y ahí están los 8 nodos que deberían ser distintos. También hay elementos cuña definidos con este mismo comando o tarjeta, en cuyo caso habrá 6 nodos, ¿sí? O elementos tetraédricos que tendrán 4 nodos, ¿sí? Como puedes ver ahí, uno tiene 8 nodos, el hexaedro, 6 nodos, el elemento cuña, que en algunos software se conoce como pentaedro, por tener 5 lados, y un elemento tetraedro por tener 4 lados y 4 nodos, ¿sí? Y bueno, pues así puedes ver la tarjeta que define un elemento sólido. Como siempre, un identificador de nodo nos dice la parte a la que pertenece este elemento, ¿sí? Y los 8 nodos. Como te hemos comentado, pues los análisis van a ser más precisos si utilizamos un elemento hexaédrico perfectamente cúbico, pero muchas veces no se puede lograr eso y entonces requerimos un elemento tetraédrico, ¿sí? Igual que los otros tipos de elemento, el elemento sólido requiere una sección sólida, ¿sí? El elemento tetraédrico también va a necesitar una sección sólida. Entonces, ¿qué diferencia a uno y a otro? Bueno, pues va a ser la formulación. Va a haber diferentes formulaciones o comportamientos o características del elemento que van a variar en función de la formulación que utilicemos. Y aquí puedes ver algunas de las formulaciones más importantes de una sección sólida. Define las propiedades de sección, como dice en este slide, diferentes formulaciones, integración reducida con 8 nodos, integración completa con 8 nodos, elementos penta, elementos lineales y no lineales, y otros elementos para aplicaciones acopladas como la formulación 5, ¿no? Que es un elemento para
hacer interacción fluido-estructura de un solo punto, ¿sí? Muy bien, hay elemento con formulación 8 que es para análisis acústicos, ¿sí? Pero en general, para el caso estructural, vamos a tener elementos con formulación 1, con formulación 2, con formulación menos 2, formulación menos 1. Y cada uno tiene su aplicación, ¿sí? ¿Qué significa esto de las formulaciones, de la integración reducida y de la integración completa? ¿Sí? Como puedes ver, bueno, aquí estamos viendo otra vez las secciones sólidas. La formulación 1, ¿sí? Me estoy adelantando un poco en los slides para mostrarte y hablarte de lo que es la integración numérica. En el método del elemento finito, el desplazamiento debe ser continuo en los nodos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues imagínate que este elemento, que es el 1, tiene arriba un elemento 2, al lado a la izquierda el elemento 3, el 4 está abajo y el 5 está a la derecha. El desplazamiento que ve el nodo 1, ¿sí? Debe ser compartido por los elementos 3 y 4, ¿sí? A su vez, el desplazamiento del nodo 4 debe ser compartido por los elementos 1 y 2, ¿sí? Pero la deformación unitaria, y recuerda entonces la definición de formulación de strain, ¿sí? Que es deformación unitaria, es la deformación o el desplazamiento de un elemento sobre el tamaño original del elemento. Entonces, en general, si los elementos tienen diferente tamaño, pues van a tener diferentes valores de strain. Así que el strain en un nodo no será compartido por los elementos que tiene rodeado, ¿sí? O que forman parte de ese nodo, que están definidos por ese nodo. En general, la deformación unitaria no será la misma, y es por eso que se prefiere calcular deformaciones unitarias y esfuerzos en localizaciones o lugares internos, conocidos como puntos de integración. En general, los elementos totalmente integrados, que son los que se utilizan en la mayoría de los softwares, tienen el mismo número de puntos de integración como tienen de nodos, ¿sí? Así que un elemento cuadrilátero como el que tenemos aquí en pantalla, que tiene 4 nodos, pues tendrá 4 puntos de integración. Sin embargo, en el SDINA la mayoría de los elementos son parcialmente integrados, ¿sí? O under-integrated, ¿sí? En lugar de utilizar puntos de integración en un número similar a los nodos, las deformaciones se calculan en un punto central de cada elemento. Hay varias razones por las que se hace eso, entre ellos eficiencia computacional. El modelo de material, imagínate que vas a calcular deformación unitaria o esfuerzo, pues en lugar de llamarlo 4 veces, una vez por cada punto de integración de un cuadrilátero, lo llamas una sola vez, ¿sí? Y haces un solo cálculo. Esta característica de elementos parcialmente integrados tiende a ablandar, ¿sí? A los elementos, mientras que los elementos totalmente integrados tienden a agregar una rigidez numérica, ¿sí? Artificial, que se suma a la rigidez del material. En el caso de elementos cascarón o shell, sujetos a cargas cortantes transversales, estos elementos tienden a bloquearse por cortante. Y los elementos volumétricos totalmente integrados sólidos también se bloquean. Entonces, los elementos parcialmente integrados pues son benéficos en términos de la precisión de los resultados, ¿sí? Aunque intuitivamente uno podría pensar lo contrario. Sin embargo, cualquier ventaja normalmente va acompañada de una desventaja. Y ahora vamos a ver que la principal desventaja de estos elementos son los modos de cero energía de deformación, o conocidos como Auer-Lassine. ¿Qué significa esto? Los elementos tienden a deformarse con modos de deformación unitaria nula, ¿sí? Tú sí los ves deformados, toman una forma como de reloj de arena, y por eso el nombre de Auer-Lassine. Sin embargo, si tú piensas que estás haciendo el cálculo en el centro del elemento, que los nodos de la izquierda se deformaron o se desplazaron una unidad hacia arriba y hacia abajo respectivamente, y los de la derecha hacia adentro una unidad, pues tú vas a calcular un strain de 0 o una deformación unitaria, ¿sí? Se va a equilibrar lo de la derecha con lo de la izquierda. Sin embargo, puedes ver claramente que hay una deformación en el elemento. Bueno, pues
A esto se le llama outglassing y es una tendencia de los elementos parcialmente integrados. Por ejemplo, un elemento sólido tiene 12 modos de Hourglass y aquí puedes ver solamente 4 de esos modos de Hourglass. Los otros son todavía más complicados para visualizar, entonces pues te presentamos unos donde puedes ver algunas maneras en las que se deforman, ¿sí? ¿Qué hace el software? Bueno, pues después de un cierto tiempo de haberse dado cuenta de esta tendencia de los elementos, los programadores, tanto del SDyna como de otros softwares, pues encontraron una contramedida para estos modos de formación con cero energía, ¿sí? Que pusieron precisamente fuerzas internas que ayudan a contrarrestar este Hourglass. Pero al final estás metiendo energía numérica, ¿sí? Energía artificial, a un problema que no debería tener ese tipo de energía más que la que viene precisamente de la definición del problema, de las fuerzas, del movimiento, ¿sí? De las aceleraciones. Así que el comando *control Hourglass va a evitar el Hourglass, pero siempre debemos revisar en una gráfica de energías que la energía de Hourglass pues es despreciable con respecto a la energía interna del problema o la energía externa, ¿sí? Es decir, queremos reducir el efecto artificial de esta energía de Hourglass. Y bueno, pues entonces ya conoces ventajas y desventajas de utilizar elementos parcialmente integrados. Por un lado tenemos elementos tetra y elementos triangulares que no presentan este problema de Hourglass, pero tienden a ser más rígidos y se bloquean numéricamente. Agregan rigidez a la rigidez interna por el material. Pero hay elementos parcialmente integrados, ¿sí? Que no presentan Hourglass y sin embargo, que sí presentan Hourglass, pero no se bloquean. Entonces uno siempre tiene que medir ahí, pues encontrar la manera en la que reduce este Hourglass, utiliza elementos más eficientes y más precisos también. Aquí están otra vez las formulaciones, varias formulaciones del elemento sólido, ¿sí? Y puedes ver que por defecto va a poner la formulación 1, que es un elemento parcialmente integrado. Aquí tenemos la formulación 2 también, que es mejor que la formulación 1, pero es más lento, no requiere estabilización de Hourglass, sin embargo te da mayor rigidez en razones de aspecto pobres. Habíamos dicho que la razón de aspecto pues son las diferencias o las relaciones entre los lados de un elemento. Y de un documento que puedes encontrar en línea, ¿sí? Que puedes buscar como Solid Formulations of LSDyna, puedes encontrar resultados muy interesantes. Por ejemplo, aquí están varias formulaciones de elementos sólidos comparados en términos del costo, ¿sí? Del tiempo de solución y también de los resultados. Si te fijas, la formulación -1 y -2, que son las más costosas, pues son las más exactas también y menos sensibles al número de elementos que estoy poniendo en el espesor, mientras que la formulación 2 requiere de 8 elementos en el espesor para obtener buenos resultados. La formulación 1, que es la parcialmente integrada, pues solamente necesita 2 elementos, ¿sí? Y otra vez la recomendación de utilizar 2 elementos al menos en un espesor, siempre que te interese calcular esfuerzos y deformaciones unitarias, ¿sí? Que es en la mayoría de las ocasiones. Muy bien, entonces aquí tenemos formulaciones para hexaedros y en el siguiente slide vamos a ver formulaciones para tetraedros, que básicamente son dos, la formulación 10 y la formulación 13, ¿sí? Aquí puedes ver cómo la formulación 1 que da relativamente buenos resultados, ¿sí? Con pocos elementos, pues tarda mucho menos, es la más económica en términos de costo de tiempo de solución. Y decíamos, los elementos tetraédricos vienen en dos formulaciones, hay varias, hay más, pero las dos más utilizadas son la 10 y la 13, y especialmente la 13 es muy recomendable, ¿sí? Reduce ese bloqueo volumétrico. Aquí pues vamos a arreglar este slide porque estamos hablando de dos diferentes formulaciones, la 10 y la 13, y de las características de cada uno de ellos. En general yo te recomiendo que utilices la formulación 13.
funciona mejor en la mayoría de los casos, y en el siguiente slide vamos a ver por qué. Tiene que ver con, bueno, aquí tenemos varias formulaciones, ¿sí? Y tiene que ver con la rigidez de los elementos. Tenemos la hexaédrica formulación 1, formulación 2, tetra 10, tetra 13. Puedes ver que el tetra 13 responde de manera muy similar a los hexaedros. Una vez que tiene el número suficiente de elementos en el espesor, mientras que la formulación 10 pues es mucho más rígida, y eso es lo que nos da valores más altos de fuerza, ¿sí? Esto ya lo vimos. Hay diferentes tipos de controles de Hourglass. En general vamos a utilizar el tipo 4, ¿sí? Con un cierto coeficiente, 0.03, ¿sí? Pero también podemos ir hasta 0.1, 0.15 en el control de Hourglass. Y otra vez es una relación de cuánta energía artificial estamos metiendo en comparación a la energía que estamos metiendo en el problema, la energía que debería tener el problema sin ese control de Hourglass. Muy bien, hemos terminado con la parte teórica de esta sesión. Lo que sigue es que tú resuelvas 3 demos, ¿sí? Que tienen que ver con diferentes tipos de elementos aplicados a la solución del mismo problema. Estamos hablando de una viga en voladizo de 1000 milímetros con una área de sección transversal de ancho de 50 y de 10 milímetros de alto, o sea 500 milímetros cuadrados, que se encuentra sometida a su propio peso, es decir, tiene una carga distribuida que depende pues de la densidad de la viga, pero sabemos que es acero, así que la densidad del acero son 7850 kilos por metro cúbico. Lo único que tenemos que hacer pues es calcular cuál es el valor de esa carga distribuida, que se calcula en función del área multiplicada por la densidad multiplicada por la gravedad, y de esa forma obtenemos pues las unidades esperadas, que sería carga distribuida en términos de newton sobre milímetro, ¿sí? A su vez, si multiplicamos esa carga distribuida por los 1000 milímetros que mide la viga, pues obtendremos el peso total de la viga. En el siguiente slide te mostraremos cómo calcular o cómo se calcularon esos valores, sobre todo el de Q. No, antes de eso obtendremos una fórmula por ahí. Hay varias maneras de conseguir una fórmula para resolver este problema. Está en los libros de resistencia de materiales, pero una referencia que nosotros recomendamos mucho es el manual de fórmulas de esfuerzo y deformación de Rourke, en donde puedes encontrar diferentes configuraciones de soportes para una viga, de cargas distribuidas, constantes, variables, ¿sí? Y en este caso pues te muestro qué fórmula estamos utilizando, aunque ahí en la figura de la izquierda se ve como la carga no está aplicada en toda la viga. Bueno, si tú haces A igual a 0 y W1 igual a W0, pues vas a obtener esa carga distribuida constante que nos interesa para el problema. Y ahí está la fórmula. Lo que necesitamos para esa fórmula es WA, que es para nosotros en el slide anterior fue la Q, ¿sí? Y esa Q pues la calculamos a mano, ¿sí? Nosotros la metimos en una hoja de Excel, y como te dije hace un momento, pues solamente consiste en la multiplicación del área de sección transversal, la densidad y la gravedad, y de esa forma puedes calcular una carga distribuida. Aquí tenemos ese cálculo. También tenemos el módulo de Young, que es el que lo lleva a la fórmula, la base, la altura, la longitud del área, el volumen, la densidad, la carga distribuida Q, el peso, ¿sí? Esta es una viga que pesa 38 newtons, bueno, o que tiene una masa de 3 y algo, ¿no? Por ahí está su masa, pero bueno, es más o menos 38.5 entre 10, ¿no? 3 y algo de kilos. Tenemos el momento de inercia, B por H al cubo sobre 12,
y finalmente lo introducimos en la fórmula que teníamos en el slide anterior y calculamos el desplazamiento o la flecha de esa viga en voladizo en un extremo, en el extremo libre obviamente. Bueno, pues tu tarea es un demo y al mismo tiempo tarea, porque vas a seguir 3 videos que están colgados en YouTube, para los cuales te mandaremos las ligas, ¿sí? Y así tú podrás resolver y subir los modelos para estos 3 casos: elemento sólido, elemento cascarón y elemento viga. Nos pondremos de acuerdo contigo para cuándo vas a subir ese material, ¿sí? Y para mandarte toda la información necesaria.